uno de los temas que estuvimos conversando acá sobre el trabajo, y hoy tenemos una entrevista sobre el tema porque ustedes se acuerdan que después de la pandemia, del efecto de la pandemia de COVID-19, además de todo lo que generó cambios en la economía y cambios en las costumbres. Y en ese momento no quedaba otra que hacer teletrabajo y usar herramientas tecnológicas diversas que tuvimos que algunos aprender a usarlas, otros tuvieron que adaptarse, las empresas tuvieron que adaptarse a eso también. Y bueno, se vive una época de transformación digital que cubre todas las instancias de la vida, pero la del trabajo en particular nos interesa porque no sabemos cómo quedó todo eso después de estos 5 años que pasaron ya de la pandemia. Y estamos en comunicación con Lina Zuviría, que es especialista en recursos humanos, para que nos cuente un poco sobre este tema de los cambios digitales y cómo se adaptó algunas empresas al home office, otras no, otras fueron volviendo a cómo se trabajaba antes. Así que te saludamos, Lina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Y bueno, lo que comentaba, no sé si hay una forma de decir que cambió para siempre la forma de trabajar después de la pandemia. Yo lo que diría es que lo que nos cambió fue el mundo, Ajá. ¿no? Que el mundo para el cual nosotros nos preparamos en los últimos 20, 30 años, ese mundo ya no existe más. Uh-huh. Creo que la pandemia, siempre digo que uno se transforma cuando las cosas nos duelen o nos desean, ¿no? O lo deseamos, porque si no es muy difícil transformarnos. Uh-huh. Yo creo que la pandemia en realidad fue un quiebre paradigmático que nos mostró que había otra forma de hacer las cosas. Y me gusta cómo presentaste este lugar de la entrevista, entendiendo que lo tecnológico es una herramienta, ¿no? Y que lo que verdaderamente estamos viviendo es una transformación social, una evolución social, donde hay, es verdad, un nuevo mercado laboral, pero no porque nos gustaría hacerlo de una manera distinta, sino simplemente porque el mundo nos lleva a pensarnos distinto, ¿no? Claro, y en el caso del trabajo y de las modalidades híbridas, en parte home office o en parte teletrabajo, como se le llama también, sí, y en parte trabajar en el lugar de trabajo, no es solamente el único cambio, sino que el cambio también vino aparejado también a los dispositivos y a esto de trabajar en diferentes horarios de diferentes lugares, cosa que hace un tiempo hubiera sido imposible. ¿Eso cómo lo evaluás vos? ¿Qué es lo que trajo ese cambio? Sí, y ahí es un poco el mundo que nosotros nos habíamos preparado, viste, que era lo que sí, siempre digo, tenías que estudiar terminabas la secundaria, tenías que estudiar una carrera universitaria, entrabas a trabajar a los 20, 21 y salías jubilado, uh-huh, o con las patitas para arriba, como digo yo. Claro. Nos preparamos para ese mundo lineal. Y en ese mundo lineal que empezó a desaparecer, porque claramente los cambios tecnológicos nos vinieron a revolucionar. Y por eso a mí me gusta también ahí, Alberto, pensarlo en términos sociales, ¿no? Claro. Te voy a hacer un pequeño ejercicio a vos. Dale. ¿Vos te acordás cómo pagabas las cuentas de luz, gas y agua hace 30 años atrás? Sí, ni hablar. ¿Cómo era? Era la fila del banco, era esperar, era tener mucho tiempo para eso. Había que disponer de un tiempo para eso. Era una actividad en el día. Era una más, ¿viste? Imagínate ahora un 13 de febrero, 14 que estamos con 40 grados, uh-huh, en la sombra, ¿no? Sí, claro. Ahora, ese mundo que nos preparamos, hoy, si yo te diría, y hoy, Eduardo, ¿cómo pagas tus cuentas? No, apretando 2 clics en la computadora o en el teléfono. Imagínate que yo vengo ahora y te digo, Eduardo, yo soy tu banco, no sabes, vamos a volver atrás porque está buenísimo, yo esta personalización ya no me gusta más, te voy a pedir que ahora vengas a pagar tus cuentas al banco. Uh-huh. ¿Qué me dices? Claro. No, es que, ¿por qué? La primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué si no aprovechamos la herramienta? Bien, y en este ejemplo, que creo que a todos los que nos están escuchando, en cada una de nuestras vidas particulares nos pasa algo de esto, es que la tecnología viene a resolver problemas tecnológicos no humanos. Claro. Y en el mundo laboral lo que nos venía pasando era cosas, yo acompaño a muchos equipos directivos y a muchas organizaciones, y nosotros teníamos que el mundo era que la gente tenía que venir a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 18, y ni pensábamos en el home office porque decíamos, bueno, si la gente se queda a trabajar en la casa, son unos vagos, nadie va a trabajar. Uh-huh. Bueno, faltó que venga la pandemia para demostrarnos que la gente no solo trabajó, sino que hasta fue mucho más productiva en la pandemia que cuando teníamos el otro modelo. Ahora, claro, tuvimos que pasar por el gran dolor de una pandemia para darnos cuenta que había otra forma.
Y por eso cuando hoy decías, sí, es verdad, hay muchas organizaciones que volvieron a la presencialidad, pero con un modelo híbrido. ¿Por qué? Porque también a través de la pandemia, ¿qué nos dimos cuenta? Sí, la verdad que está bueno de aprovechar un poco más casa. Está bueno a veces las horas que perdíamos de tiempo en los traslados, de tu casa hasta el laburo. Sí. Y otra cosa también, Eduardo, importante es, creo que la pandemia, lo mejor que nos pasó de la pandemia es la revalorización de los vínculos, de lo social. Entonces, ya también es volver a la oficina porque también lo necesito, ¿no? Lo social. O también entender que hay muchas personas, y esto siempre digo, que este nuevo mundo nos democratizó a todos, porque siempre pensamos que lo tecnológico es solo para los pibes de 30. No, la realidad es que también hoy, yo también prefiero a veces trabajar desde casa porque eso me permite llevar los chicos a la escuela y si hay un acto escolar a las 8:30 puedo ir y después vuelvo a casa y laburo y no me como la hora y media de tránsito que tengo. Y ese es el mundo que hoy nos tenemos que preparar. Claro está, es que lo que más nos abruma es que tenemos que pensar un nuevo mundo buscando nuevas pistas, no tratando de repetir la historia. Y ese mundo a los que nosotros nos preparamos, tanto Eduardo como yo y mucho de la gente que yo digo, viste el sub 40 para arriba, nos prepararon, teníamos que tener todas las respuestas, 2 más 2 era 4, bueno, hoy parece que 2 más 2 es mucho más que 4, que la linealidad no existe, y eso nos lleva a ese lugar de enfrentar nuestros miedos, saber decir que no lo sabemos, o cuando muchos me dicen, mira, tengo 50 años y nosotros desde la consultora trabajamos mucho en ayudar a repensar los perfiles laborales porque antes que nos preparamos, que a los 60 nos jubilábamos y después disfrutábamos la vida, ¿te acordás? Claro. Hoy, después de los 60 hay un mundo nuevamente. Ya no es después de los 60, hoy estamos pensando que las transiciones laborales son cada 2 o 3 años. Lina, ¿qué tal? Julieta Penisi te habla. ¿Hay estudios al respecto ya de cómo cambió en la calidad de vida el trabajo híbrido o el teletrabajo? Digo, sí. ¿Efectivamente mejoró la calidad de vida de los trabajadores? Siempre el estudio ahí, hay distintos estudios y siempre digo hay que enmarcarlo en el contexto social en el cual está. Porque, por ejemplo, los estudios que te van a mostrar que el home office o lo híbrido es espectacular, te lo van a mostrar en los hemisferios norte, como desde Europa, como Estados Unidos, donde los vínculos sociales no importan. Claro. Y que no quiero ser exagerada con el no importa. No, se entiende. Decir, el after office nuestro, el cafecito en la oficina, el charlar, es muy argento. Y esa argentinidad, esa importancia del vínculo, ese lugar de la comodidad y de lo social en el mundo y en las encuestas de acá de Argentina, y ahí es donde digo, es valorado hoy por los argentinos el modelo híbrido, pero no la totalidad del 100% en lo virtual por estas características que te digo que los argentinos tenemos. Lina, hay discusiones en el mundo, no solamente en la Argentina, sobre el horario, las horas de trabajo, ¿viste? La jornada laboral, reducción de jornada laboral y demás. Y por otro lado, lo tecnológico hizo que mucha gente también esté diciendo, estoy en casa, pero no corto nunca. Como que el trabajo tiene muchas más horas que antes. O sea, por un lado se habla, quizá para mí, esto a título personal lo digo, pensar en reducción de horas de trabajo es un poco algo pensado en el mundo que vos decís como el mundo de antes. Porque en vez de laburar 8, quiero laburar 6. Bueno, sí, pero 6, pero ¿desde dónde, cómo, cuánto vas a dedicar a viajar? ¿Cuánto te va a insumir en realidad el trabajo en tu vida y no solamente cuánto estás netamente trabajando en un lugar de trabajo que ya dejó de existir el lugar de trabajo como tal para muchas profesiones? Lo explicaste súper bien. Voy a hacer solamente un agregado que tiene que ver con esto, que las organizaciones, y nos pasa a nivel, te diría, como seres sociales, ¿no? Político, económico y a nivel de trabajo. Seguimos queriendo resolver el mundo actual con las pistas del pasado. Y eso nos complica. Porque creemos que, y yo siempre le digo a las empresas y a las personas que acompaño, mirá que todo lo que aplicaste en los últimos 10 años no significa, y que te fue bien, no significa que lo apliques ahora y te vaya bien. Y quizás muchas de las cosas que no hemos hecho en los últimos 10 años vamos a tener que empezar a hacer si queremos sobrevivir a este mundo laboral. Entonces, claro, ahora, ¿qué implica? Vos me dirás, bueno, ¿qué implica eso? Y como le digo a las organizaciones, sentarnos a pensar, a abrir conversaciones. ¿Tenemos las pistas de ahora o no las tenemos todavía?
tenemos algunas pistas en donde tenemos que tiene que ver con esto que vos decías, no pienses en si bajo o reduzco o aumento las horas de trabajo, sino, ¿qué modelos de trabajo necesito para la gente que yo tengo? Y vuelvo, no es de los pibes de 20 en realidad no quieren ir a la oficina, no, claro. Hay un modelo cultural que necesitamos pensar, y hay muchas empresas, o no sé, si yo tengo un supermercado, no puedo pensar en un modelo híbrido, pero eso no significa que no pueda pensar que las personas que están trabajando en el supermercado están en un contexto que ya no es lineal y que requieren otras necesidades. Entonces, esto es lo que nos lleva, y sí hay pistas de pensar, mira, el otro día hice una nota para Infobae y hablaba de esto, que mucho se habla de la inteligencia artificial y de lo preocupado que las amenazas, ¿no? Las amenazas. Siempre la nueva tecnología viene con la idea de amenaza. Es claro, ¿viste? Entonces tenés los dos polos, los que no creen nada en esto y dicen esto es pasajero, va a pasar, o los apocalípticos que dicen la tecnología nos destruye. Entonces yo digo, esperen, hay grises en el medio. Ahora, guarda con creer que la tecnología viene a reemplazar a un rango etario de la población. Claro. La tecnología viene a simplificar lo que se puede automatizar. Y acá yo, una de las notas de punta que escribí tiene que ver con que hay un estudio de Harvard que dice que hoy la mayor preocupación de reemplazo en el mercado laboral, ¿saben de quiénes son? De los gerentes generales y los gerentes de los mandos medios de la compañía. Uh-huh. Y vos me decís, ¿cómo? Pero si no hay nada para automatizar. Sí, porque lo que se demuestra es que si los número uno de las compañías o los gerentes de área siguen pensando que su trabajo es controlar que las cosas sucedan, la inteligencia artificial va a venir por ello. Claro. Ahora, si los gerentes, si los número uno de las compañías, de las organizaciones, del supermercado, vos de tu casa, empezás a pensar que la tecnología, como hacíamos el juego de el banco, sí. Ahora yo tengo tiempo libre porque hago 2 clics. Ahora, ¿en qué uso ese tiempo? Claro. ¿Qué otras habilidades tengo? Bueno, eso lleva a repensarnos, y siempre digo, no es fácil repensarnos, porque nos atacan todos los monstruitos, ¿viste? Nuestras dudas, angustias y preocupaciones. Y aparte hay que ver hasta qué punto sirve tanto al trabajador como a la empresa, ese modelo híbrido, cuánto rédito le puede sacar uno y otro, y también esto que hablábamos antes de que así como se trabaja desde otro lugar, también en el lugar de trabajo se está conectado con el resto de lo social, cosa que antes no pasaba, ¿no? Totalmente. El que está trabajando está hablando con la familia o puede estar mirando redes sociales o va compartiéndose un espacio y el otro. Y mira, y te dejo ahí una de las pistas, y aprovecho y paso como mi chivo, pero en mis redes, @Lina Subiría, hay varias de estas pistas para los que están repensando para que sigan, pero hay una de las pistas que yo doy, miren, les voy a decir ahí a la mesa, les voy a decir 4 palabras, y quiero ver si ustedes se identifican. Las 4 palabras que les voy a decir una es quebradizo. Uh-huh. La segunda palabra, ansioso. Sí. La tercera palabra, no lineal. Uh-huh. Y la cuarta palabra, incomprensible. Quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Les pido ahí en los que están en la mesa, si piensan en sus últimos 5 años, algo de lo que vivieron, ¿tiene alguna de estas características? Sí, por supuesto. Sí, claro. Tachame la doble, como digo yo, ¿no? Lo de ansioso no tiene discusión. Sí. Lo de ansiedad no tiene discusión. Bueno, y lo demás, claro, es incomprensible porque hay muchas cosas que nos pasan por arriba y no llegamos. Y no entendemos, y decimos, ¿esto cómo va a pasar? Lo no lineales, veníamos por autopista y estamos yendo por colectora, por el puente, y lo quebradizo es esas cosas que se empiezan a quebrar, que siguen conviviendo, pero ya se rompieron. Entonces te seguimos en @Lina Subiría. Sí, @Lina Subiría. Especialista en recursos humanos. Esas 4, y cierro con esto, sí. para darle el marco social. Dale. Estas 4 características, te los dije en castellano, pero estas 4 palabras en inglés son las siglas BANI, con B larga. Uh-huh. Ese mundo BANI es el mundo que el Instituto del Futuro de los Estados Unidos en el 2008 nos dijo, que en los próximos 15 a 20 años el mundo va a ser un mundo BANI. El mundo va a estar quebrado, uh-huh. El mundo va a estar ansioso, el mundo va a estar fuera de línea y el mundo va a estar incomprensible. Uh-huh. Y ya estamos en el 2025 y lo estamos viviendo. Con lo cual, esto no es moda, es realidad. A buscar esas nuevas pistas entonces y rearmarnos. Absolutamente. Muchísimas gracias, Lina Subiría, especialista en recursos humanos. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Llega el verano.